Muy buenas tardes, bienvenidos a este space que hemos acordado previamente con el señor presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí, que nos acompañará en segundos para conversar sobre la reforma tributaria que se llevará a cabo con el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, y desde luego de una de las mayores polémicas, que es la ganadería, sobre lo cual se ha dicho tanto, todo tipo de información, toda clase de comentarios, y que es menester ahora más que nunca revisar por lo menos con la posición de los ganaderos qué piensan, qué están analizando, qué ven en todo este panorama que comienza este domingo, el 7 de agosto, con la posesión del presidente electo Gustavo Petro Urrego. A la medida que vayan pasando los minutos, seguirá conectando más gente. Este space lo podrán tener también colgado en todas nuestras plataformas de 360, tanto en YouTube como en nuestra página web en 360radio.com, para que puedan escucharlo en cualquier momento del día. Ya le hemos enviado la invitación al doctor Laforí para que se una como speaker en este space y podamos comenzar a hablar sobre un tema tan importante que centra la atención de tantos colombianos con un ingrediente especial, y es que muchos de los afectados por esta reforma, o incluso si fuese en ese caso, tienen o están en las partes más remotas de nuestro país. Doctor Laforí, muy buenas tardes, bienvenido, es un placer saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos los escuchas de 360 grados, aquí estamos firmes. Yo tengo que tomar un avión, estoy en Montería, estoy saliendo en 15 minutos para el aeropuerto para tomar avión de retorno a Bogotá, así que estoy disponible. Muchas gracias por invitarme, y a todos los oyentes, los escuchas, bienvenida a las preguntas sobre un tema que muy seguramente se va a mover a lo largo de estos meses y años de gobierno del presidente Petro. Doctor Laforí, le agradecemos mucho este espacio y quisiéramos comenzar en primera instancia con un título que quizá para muchos puede ser llamativo, y tiene que ser con que Fedegan, en cabeza de José Félix Laforí, encuentra algunas coincidencias con las propuestas agrarias del gobierno de Gustavo Petro. Quisiera preguntarle inicialmente en dónde encuentra usted esas coincidencias. Bueno, para empezar, tenemos que simplemente hacer referencia a las declaraciones que ha hecho la ministra designada, la doctora López, con respecto al sector. Y básicamente ha estado centrada en dos temas. Uno, algo que era evidente: el presidente Petro no solamente va a cumplir las obligaciones que se desprenden del Acuerdo de La Habana en materia de reforma rural integral, y en consecuencia ahí vamos a tener, digamos, unos escenarios que no son tan sencillos, porque muy seguramente terminará afectando la propiedad privada. Pero también la ministra ha dicho que el presidente Petro y el gobierno se proponen hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Y claro, si eso es así, hasta donde yo, hasta donde yo y todos entendemos, producir carne y leche es sin lugar a dudas una base de la alimentación humana, y muy especialmente de los colombianos, que somos un país productor importante, tenemos el hato número 11 del mundo y en consecuencia tenemos mucho que decir en esta materia. Doctor Laforí, cuando se hace ese pronunciamiento sobre la necesidad de potenciar la capacidad que tiene Colombia de producir, pues, y mantener una soberanía alimentaria, las miradas se van hacia las tierras, que ha sido una de las principales polémicas, y hoy en el Cauca, por ejemplo, tenemos un conflicto ya permanente y lo suficientemente preocupante
entre algunos grupos de indígenas y los ingenios. Sí. Pues ahí han existido unas quemas a cultivos de caña y ya unos enfrentamientos que han estado escalando. Yo le pregunto, ¿cuál es su posición frente a esta reforma que pues ha despertado, usted sabe, toda clase de pensamientos sobre eventuales expropiaciones o ahora sobre elevar los impuestos sobre la tierra que no es productiva? Y ahí ya va ligado el tema de la ganadería, que dice que la ganadería no requiere tanto terreno y que ahí recaerían grandes tributos. Mire, yo creo que se ha especulado mucho y muchas veces quienes están especulando con este tema no tienen claro toda la normativa que el país ha desarrollado desde la ley 135 del 61 en adelante, incluso. Además de esa ley, la ley cuarta del 73, primera del 68, en fin, hay una cantidad de leyes. Hay que identificar una norma que me parece de la mayor importancia, que es la ley 160 del año 94. Siendo ministro el doctor José Antonio Campo, hoy ministro de Hacienda. Estamos hablando del cuatrenio del presidente Samper, donde, repito, el ministro José Antonio Campo de Agricultura presentó al Congreso y sacó aprobada una ley 160 del año 94, en la que prácticamente recoge elementos que se venían arrastrando en leyes previas, como la 135 del 61, que es la ley que crea el INCORA, para poder comprar, expropiar administrativamente o incluso extinguir el dominio de aquellos bienes que en efecto puedan no cumplir su responsabilidad social o ambiental. Esas normas son las que se recogieron en buena parte en el Acuerdo de La Habana. En mi opinión, no sé qué va a hacer el gobierno. Lo que se requeriría para poder cumplir con el acuerdo es voluntad política. No hay que hacer ningún tipo de reformas. Todas las reformas están allí. Todas las herramientas legales están disponibles. En consecuencia, lo que habría que esperar es que el gobierno avance en este frente. El país siempre ha comprado mucho más tierra que ha expropiado. Le voy a dar unos datos que me parece que son importantes para quienes nos escuchan a esta hora del día. En 60 años, todo lo que finalmente se distribuyó, desde la ley 135 hasta la ley 160 del 94, son 1.743.000 hectáreas. ¿Qué implica ello? Que no obstante hubo periodos de gran agitación en materia de reforma rural agraria, como el periodo del Carlos Lleras Restrepo, el periodo del presidente Barco, lo que se alcanzó a distribuir a campesinos sin tierra es un poco más, o fue un poco más de 30.000 hectáreas por año. Se proponen ahora repartir 3 millones, es decir, a razón de 700 a 800.000 hectáreas por año. Eso implica un esfuerzo gigantesco de recursos públicos disponibles. Y fíjense que de 1.743.000 hectáreas que se distribuyeron, 1.446.000 fueron adquiridas por el Estado. Porque ya bien sea que la adquiera o ya bien sea que la expropia, tiene que haber una indemnización. Y esa indemnización es la tierra a valor comercial. Yo lo que creo es que este gobierno, como cualquier gobierno, necesariamente tiene que ser respetuoso de la ley. Yo no creo que este gobierno pueda hacer cosas que violenten la normatividad existente. En consecuencia, si adelanta un proceso de esta naturaleza, yo soy
el que cree que habrá mucha gente propietaria de tierras que estaría dispuesta de manera tranquila, pacífica, a entrar en una negociación con el Estado para poder vender esas tierras y que esas tierras pasen a mano de campesinos que la quieran cultivar. Eso se dice fácil, pero no es tan cierto. Mire, cuando uno mira la inmensa, digamos, el universo de los ganaderos, ¿no? Ganaderos grandes son muy pocos. Ganaderos de más de 1000 cabezas son, por la última vacunación, 1952 ganaderos. O sea, puede anotar el dato, porque lo estoy viendo aquí en un cuadro que tengo al frente. 1952 ganaderos tienen más de 1000 cabezas, correcto. ¿Cuánto valen 1000 cabezas? Póngale aquí a 2, 3 millones. Estamos hablando de un patrimonio de 3.000 millones de pesos en semovientos. Incluso menos, porque una cosa es un animal adulto de 500 kilos y otra cosa es un ternero. Un ternero vale 1 millón. Pero ponga 2.000 millones. Eso vale un apartamento en Medellín. O mucho más en el Poblado. Estamos hablando, digamos, de unas riquezas, entre comillas, que en el fondo no son tales. Pero ahí no está el problema. El problema está en que ganaderos, óigase bien, de menos de 100, con un promedio de 21 animales, hay 554.000 ganaderos. Repito el dato. Mientras que más de 1000 hay 1952 ganaderos con 21 animales en promedio, hay 554.000 ganaderos. Y usted vaya y recorra esas breñas hermosas del departamento de Antioquia y pregúntele cómo viven. En condiciones de pobreza algunos, incluso algunos bajo la línea de pobreza. Cuando usted identifica un ganadero que tiene 21 cabezas, que repito, son 554.000 en Colombia. Cuando usted tiene 21 animales, usted tiene 10 o 9 vaquitas, 6 o 7 terneros, unos levantes, es decir, novilla de levante, 4 o 5, ¿cierto? Y un torito. Con esas 9 o 10 novillas, de las cuales está ordeñando 6 o 7, es donde tiene su ingreso. ¿Cuánto da ese ganadito? Póngale en promedio 4 litros, 5 litros. ¿A cómo el litro? Vamos a ponerlo que se lo pague bien una empresa importante de Antioquia, como es Colanta. Vamos a suponer que Colanta le pague muy bien el litro, que no creo que le pague ese precio, pero vamos a suponer que le pague a 1.500 pesos el litro. Si usted paga 5 litros, que es una producción importante, por encima del promedio nacional, 1.500 pesos, usted tiene 7.500 pesos que le ingresa diariamente por concepto de leche a ese campesino. Correcto. Perdón, 7.500 pesos por vaca. Y si tiene 5 vacas, ¿no? O 6 vacas, pues multiplique. 7.500, bueno, multiplícame 7.500 por 6, que son 6 vaquitas que tiene en ordeño. ¿Cuánto te da? 45.000 pesos. 45.000 pesos es un poquito más que el salario mínimo. Con eso tiene que vivir su familia, pero con esos 45.000 pesos, además, tiene que arreglar un portillo, tiene que atender los gastos mínimos de manejo de la finca. Es decir, eso es pobreza rural. Es lo que no entiende realmente el público, especialmente el público de las grandes ciudades. En este caso concreto me refiero a su público, que es el público de Medellín. Entonces, cuando uno mira que 554.000 ganaderos tienen en promedio 21 animales y que el ingreso de esos 21 animales diarios son 45.000 pesos, uno dice, estos están, ¿no? En la línea de pobreza.
Ahora bien, claro, pero tiene 5 o 6 terneritos que todos los años desteta. Y miren ustedes la injusticia que se está cometiendo. Hablan de que hay que cerrar las exportaciones de animales en pie, que hay que cerrar las exportaciones de carne, que ha venido creciendo gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo. Pues bien, ese ganadero, cada uno de los 554,000 ganaderos, antes vendía esos terneritos para que un ganadero más grande que levantara o que cebara, se los vendía ¿cómo? Se los vendía a 4,000 pesos. Bueno, hazme esta multiplicación para que los escuchas lo tengan más claro. Si tú tienes un destete, vamos a ponerle de 170 kilos, porque como lo ordeña no sale tan gordito, 170 kilos. Antes lo vendía a 4,000 pesos. ¿Cuánto te da eso? 680,000 pesos. Ponle 700,000. Pero ahora esos mismos kilos, multiplícalo por 9,000. ¿Qué es lo que estaban vendiendo los ganaderos hace un mes? ¿Un millón qué? 1,530,000, es decir, dobló el ingreso. Y si usted tiene 1,530,000, pero al mismo tiempo lo multiplica por 5, por 6, hombre, ese señor tiene un disponible bruto de 6 o 7 millones de pesos, que es con lo que él cuadra caja, manda al muchacho al colegio, compra una ropita, mejora sus condiciones. Entonces, cuando se habla el cuento de ganadero terrateniente, sí, hay 1952 que, repito, tiene más de 1,000 animales, que valen menos que un apartamento en el poblado. Pero hay 554,000 que tienen un ingreso disponible al año, ¿no? De 6 o 7 millones de pesos por ternero y 45,000 pesos diarios, que es menos que es un poco más que un salario mínimo, pero tiene que mantener la finca. Esa es una historia que, contada así como se lo estoy contando a ustedes, merece la pena, aprovechando la sintonía que tiene una empresa como de radiodifusión como la de ustedes, que ahora usa este tipo de escenarios, para que la gente empiece a conocerla, para que la gente entienda cuál es la realidad, para que esa realidad se multiplique y para... Doctor Laforí, se nos perdió la señal. Claro, porque es que me Ya llaman lo por teléfono, recuperamos. esto de Ahora Twitter, sí. es que, Ya, claro que sí. pero claro, me llaman por teléfono y entonces esto es difícil, ¿no? Pero bueno, Más faltaba. bueno, adelante. Doctor Laforí, bueno, acá haciendo una pequeña claridad, acá nos están escuchando en todo el país, gente de Bogotá, de la costa nos está escuchando, y yo le tengo que hacer No, una no, no, pregunta claro, muy no, y te están directa. escuchando, y te En están una, escuchando también en Londres, y te están escuchando claro, en Londres, y te están escuchando en Ucrania, por supuesto, yo sé dónde estoy montado, pero tu mayor, digamos, mercado, por la importancia que ustedes es han en tenido, es Antioquia, Antioquia. Entonces le estoy así dirigiendo es, más a Antioquia, sin perjuicio que me escuche, no sea allá en la Conchinchina, porque estamos por Space, ¿no? Adelante. así Bueno, es. Doctor Laforí, mire, la ministra designada, la señora López, le respondía al diario El País de España a una pregunta, digamos, inducida, que le decían, el poderoso sector ganadero rechaza la reforma tributaria, ¿cierto? Y ahí decía ella que tenía un reto de vida para convencerlos a ustedes. Y le pregunto, su posición y la de sus ganaderos, lo que le transmiten a usted, los pensamientos de ellos, en qué se centran y cómo piensan afrontar, y ya nos ha dado una abrebocas de esto, esa reforma para quitarse ustedes el remoquete que les han dado de que ya están de enemigos de esa reforma. de la tributaria, dice usted. No, de la agraria. Le repito, yo no creo, Cecilia López es una mujer que fue ministra de Agricultura, ministra de Medio Ambiente, directora de Prevención. Cuando se siente, va a decir, ¿qué necesitamos? Si aquí hay 7 leyes precedentes, está la ley 160,
que de pronto quiera ajustar algo, porque lo que no podrá hacer ni la ministra López ni ningún gobierno es afectar la propiedad privada, porque constitucionalmente hay una protección a la propiedad privada, porque si la propiedad privada sobre la tierra no existiera, tampoco tendría por qué existir la de los bancos, la del comercio, la de un medio de difusión tan importante como la de ustedes, porque se acabaría lo que es la economía de mercado y la iniciativa privada. Entonces yo sí tengo plena confianza que la ministra López, que es una mujer curtida, una economista, digamos, de una larga trayectoria, cuando llega allá y revise un poco las normas que tiene, dirá, aquí está todo. Aquí lo que hay que buscar son unos recursos para poder comprar o para poder expropiar la tierra y vamos a echar para adelante. Doctor Laforí, la ministra López decía que va a abrir un catastro multipropósito, que este gobierno de Iván Duque pues ha notificado que ya lo deja andando. Pero la posición de la ministra es que los impuestos a la tierra rural son casi nulos, absolutamente ínfimos, y la estoy citando. Le pregunto, ¿usted qué piensa sobre esta declaración que sí nos consta, porque lo hemos recaudado, tiene a muchos pues propietarios con la cabeza volando? Pero tampoco la ministra, repito, cuando llega allá o cuando tenga la oportunidad de conversar con ella, muy seguramente puede ser mañana o tan pronto se posesione, y le diga, mire ministra, de acuerdo a los datos oficiales consolidados, en el año 2001 el valor del catastro rural era 30 billones de pesos. Con corte a 31 de diciembre del año 21, el catastro rural vale 212 billones de pesos. La ministra no tendrá otra alternativa de decir, usted tiene razón, en 20 años ha crecido 7 veces. Y si el catastro rural vale 212 billones de pesos con datos exactos, significa que hay muchos municipios que gracias a ese catastro están cobrando el impuesto predial. ¿A quiénes? A ganaderos, bananeros, palmeros, cafeteros, a todo el mundo, salvo a los indígenas y a las negritudes que constitucionalmente tienen una protección de reserva en materia tributaria y en consecuencia cerca de 41 millones de hectáreas, de las cuales más de 11 millones de hectáreas productivas no pagan un solo peso de impuesto, sino que usted, que no tiene nada que ver con el campo, los que nos están escuchando que pueden no tener nada que ver con el campo, a través de los impuestos que cobra el Estado, paga el valor del impuesto predial a los entes territoriales donde haya resguardos indígenas o zonas de protección de comunidades afrodescendientes. En consecuencia, los 55 millones de hectáreas que están en el catastro en manos de poseedores privados están hoy en día con un catastro de 212 billones de pesos y esos pagan impuestos. Hay zonas donde el catastro multipropósito, más que temerle, porque no hay que temerle, si las cosas se hacen dentro de la ley, evidentemente tendrá que cumplir su propósito. Por ejemplo, zonas como Boyacá. Hay zonas donde claramente hay que hacer una formación física, jurídica y económica, porque son zonas del país donde las falsas tradiciones, donde la herencia, donde, digámoslo, el fraccionamiento de la tierra hoy en día ha hecho casi que imposible la reconstrucción del catastro. Pero, por ejemplo, Antioquia, que es un ejemplo nacional. Fíjese que Antioquia tiene un catastro que hace muchos años se divorció del IGAC, del Instituto Agustín Codazzi. Vaya usted, pregunte en Antioquia
o pregunte el catastro de Medellín, pero el de Antioquia, que es la área rural, y Antioquia no es un departamento pequeño, es un gran departamento, ¿cierto? Con 130 y pico de municipios, creo, no sé. En fin, está funcionando. 125, ¿Cuánto? sí. Bueno, 125. 125 está funcionando. Pregunte, vaya mañana, haga un space con el director de catastro de Antioquia para que él le cuente cómo está el catastro de Antioquia. Y ese catastro tiene 80.000, 70.000 fincas ganaderas que están pagando impuestos en los 125 municipios antioqueños. Entonces, mire, uno no puede estrellarse, sino uno puede decir cualquier cosa, pero cuando tú llegas al gobierno, tienes que tomar las decisiones en función de las realidades que el Estado tiene a través de las entidades que tienen esa responsabilidad. Que hay que pagar, que no hay pagar, perdóneme, señora ministra, mire, aquí está el catastro de Antioquia, aquí está el IGACA, aquí está el catastro, en fin. Y entonces las discusiones se acaban porque la evidencia que es incontrastable, termina acabando el debate. Doctor Laforí, permítame dos últimas preguntas y le agradezco de nuevo por este espacio. Fedegan ha hecho una labor gigante para mantener las medidas sanitarias en Colombia, sobre todo por lo que tuvimos hace algunos años con la fiebre aftosa, entre otras, lo que pasaba con Venezuela. Ahora con el nuevo gobierno y el canciller designado lo ha confirmado hace 2 horas, el 7 de agosto no se reabre la frontera, sino que será paulatinamente. Ustedes también tienen ahí pues un horizonte lleno de oportunidades, pero también de amenazas. ¿Cómo está usted vislumbrando esa situación que se aproxima? Primero lo felicito por el buen criterio que tiene usted. No sé si sea ganadero o tenga alguna información. Sí, Venezuela es una gran oportunidad, pero es una amenaza. Pero es una amenaza menor de la amenaza del año 9, cuando se cerró el comercio con Venezuela. ¿Por qué? Porque en ese entonces Venezuela tenía 18 millones de cabezas de ganado, tenía un consumo per cápita de 24 kilos. Hoy no, hoy consume 3 o 4 kilos y tiene un hato muy pequeño. Incluso, por eso es que mucho ganado de Venezuela terminó llegando a Colombia. Ahora, el mercado ese es un mercado que terminó, digámoslo, detenido, ¿no? No por razones políticas, sino por razones de carácter económico. La economía venezolana terminó dolarizada. Ya tú no transas ni en bolívar viejo ni en bolívar nuevo, transas en dólar. En consecuencia, ya ellos tienen el precio del novillo al mismo precio que en Colombia. Y en consecuencia yo no veo que se venga, primero porque no tienen y segundo porque necesitan allá ganado de allá para acá y en consecuencia el problema aftoso va a ser menor porque allá no han hecho ningún esfuerzo en esa materia. En cambio, cuando tú tenías 18 millones de cabezas y tienes 7, pues van a necesitar volver otra vez a proveer ganado de Colombia a Venezuela. O sea, el flujo va a ser más de Colombia hacia Venezuela. Mire usted, en el año 9 Colombia tenía 22 millones de cabezas y Venezuela 18. Hoy Colombia tiene 30 y Venezuela tiene 7. Ahí ve usted la diferencia de un gobierno que permite que la iniciativa privada se desarrolle y un gobierno que restringe las libertades y la iniciativa privada. Doctor Laforí, la última pregunta, ya hace algunos minutos usted nos relataba algo cercano, pero es que tengo que ser incisivo porque hay gente, usted entenderá que de pronto tiene que escuchar más pedagogía. Y es lo siguiente. Critican a la ganadería por estar exportando ganado en pie, porque la están llevando a Medio Oriente y porque la carne en Colombia está costosa. Pero paralelamente, y usted iniciaba con eso,
están diciendo tenemos que potenciar a Colombia para garantizar la soberanía alimentaria. Y usted lo decía, pues bienvenido, que la carne y la leche es fundamental para ello. En ese terreno, ¿cómo lograr el equilibrio sano, tanto económico como productivo, para los ganaderos de Colombia? Pero la pregunta específica, ¿cuál es? Doctor Laforí, que en esa Sí, disyuntiva, que es la que ha sí, planteado el nuevo sí, gobierno, ¿cierto? Pues entran en una contradicción, porque no sí. se puede prohibir, digamos, la ganadería por un lado, pero buscar mantener la soberanía alimentaria. Claro, ahí es donde si uno tiene capacidad pedagógica, si los datos lo acompañan, yo, yo espero y creo que va a ser así, que una persona de la experiencia, de la trayectoria, como la ministra López, como la experiencia y la trayectoria como un ministro como Campo, que ya fueron, entenderá la importancia, por ejemplo, de seguir exportando. Yo le decía al ministro Campo el martes, es que nosotros hace 3 años, cuando habíamos perdido el estatus sanitario, no exportábamos. El año pasado exportamos 399 millones de dólares. Este año vamos a superar los 500 porque a mayo 31 ya habíamos exportado 252 millones de dólares. Y claro, el problema del ministro Campos es que él tiene una balanza de pagos deficitaria, casi 6 puntos del PIB deficitario. Necesita más exportaciones, incluso necesita que la balanza de capitales, lo que ingresa por remesas, por inversión, etcétera, etcétera, mejore. Si eso no es así, pues el ministro Campo va a tener en el mediano plazo, o podría tener desde el punto de vista económico, una crisis de cambio, una crisis cambiaria. Si tú es mucho más lo que sale por el temor, ¿sabe cuánta plata se le fue a Chile antes de posesionarse y durante los meses que lleva el presidente Boric? Más de 100.000 millones de dólares. ¿Está oyendo la cifra? Eso es mucha plata, ¿no? Así es. En consecuencia. Y Perú muy Y parecido. Perú también parecido. Entonces, claro, un tipo como Campos, profesor de la Universidad de Columbia, economista destacado. Yo creo que yo no tengo que explicarle la economía a Campos, al revés, él me da clase y le sobra, ¿no? Tendrá que entender que esos 500 milloncitos de los ganaderos le sirven para cuadrar caja y para poder tener, digamos, una política en materia cambiaria sana. Lo segundo, no creo que haya mejor estímulo para una actividad productiva que el precio. Cuando hay precio, cuando la gente gana en una economía de mercado, ¿qué hace? Invierte más. Si la actividad es una actividad deprimida, yo no invierto. La ganadería de Venezuela de 18 terminó en 7. Pero si la actividad es buena, evidentemente lo que yo hago es ver cómo logro, ¿no? Invertir más para ganar más dinero, porque eso es el modelo de economía de mercado de iniciativa privada, que es lo que nosotros creemos. Pero cuando tú estás gobernando, pues naturalmente esos elementos de economía de mercado, mire para dónde va China. China era un país comunista, lo sigue siendo desde el punto de vista de las libertades en lo político. Tiene un régimen no democrático o con una democracia muy atípica de partido único, pero tienen cada vez eh, una, un sistema capitalista. Y ustedes ven la expansión que ha tenido la economía china en los últimos 20 años, ¿no? Como la economía rusa, después de que Gorbachev y luego el presidente, se me acaba de borrar el nombre de la memoria, que fue el que lo sustituyó, terminó abriendo, expandiendo la economía, que la ha mantenido Putin, ¿no? ¿No? Yeltsin, que fue el que lo sucedió. Ha mantenido un nivel de expansión. Los rusos están haciendo negocio en todas partes. Conclusión, la gente, uno no puede presumir que la gente es estúpida y los gobernantes no pueden ser estúpidos. Pero además, en el caso de José Antonio Campo,
y de la ministra López, yo tengo razones sobradas para decir que no solamente no son estúpidos, sino que son gente muy preparada que yo creo que van a manejar las cosas con un criterio que es el criterio que ha predominado en una economía de mercado. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, le agradezco mucho este espacio que nos ha permitido. Bueno, a ustedes muy amable, le ruego que me lo manden. Claro que sí, lo tendremos en todas nuestras plataformas, en 360radio.co, en YouTube también, para que todos quienes no pudieron estar acá lo puedan leer y escuchar posteriormente. Muchas gracias. Ok, un abrazo a todos. Un abrazo y una feliz tarde a todos quienes nos han acompañado. ¿Cuántos Hasta una alcanzaron a próxima. montarse? Bueno, pues a ver, acá estoy viendo, hemos conectado más de 378 personas en estos 36 minutos, más los que vengan posteriormente. Ok, magnífico. Me manda la Bueno, estadística en un par de días porque sí me interesa el tema, porque creo que más que dar unas declaraciones, he intentado hacer pedagogía, además con muy buenas preguntas por parte de ustedes. muy amable, doctor Laforí, mil gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Buena tarde para todos.